Hechos, capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Enviados por el Espíritu Santo. Esta palabra, enviado por el Espíritu Santo. Después de que nosotros recibimos la salvación, somos guiados por el Espíritu Santo. Después de haber recibido la salvación, en medio de la gracia del Señor, una de esas gracias es cómo somos guiados por el Espíritu Santo. Originalmente, para ser guiados por el Espíritu Santo, se necesita el arrepentimiento y mi ser debe retroceder. Mi decisión y mi juicio, si fuesen correctos, entonces no necesitamos arrepentirnos. Pero mi pensamiento es diferente a la palabra de Dios. Al principio, cuando yo recibí el perdón de los pecados, asistía a una iglesia y siempre yo oraba y confesaba a Dios por mis pecados. Y yo estaba seguro que era pecador. Pero al leer la Biblia, yo mentí, robé, cometí malas acciones y soy pecador. Dios, perdóname. Y yo pensaba que orar de esta manera era normal. Sin embargo, la Biblia, ¿qué me estaba diciendo? Que yo ya soy justo. Y en especial en 1 capítulo 6, versículos 10 y 11, dice, ni los ladrones ni los avaros heredarán el reino de Dios. Pero en el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así dice la Biblia. Entonces, nosotros, todas las personas que chocaron con Jesús en su época, el enfermo por 38 años, él ni siquiera podía levantarse ni moverse. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo por 38 años, cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, cuando esa voz entró en su corazón, el enfermo por 38 años, ¿cómo estaba su corazón? Yo no puedo caminar. Aunque yo trate de caminar, no puedo. Yo no he podido hasta ahora. Y sobre todo, yo no puedo. Durante 38 años, y ese era el corazón original del enfermo por 38 años. Y este corazón seguía en él a pesar de lo que Jesús le había dicho, sabiendo que él no podía. Pero Jesús le dijo, levántate y anda. Esa palabra entró al corazón del enfermo por 38 años y comenzó a luchar. Escuchando la palabra de Jesús, ¿de verdad será que yo tenga que levantarme o no? Muchas veces intenté levantarme y me he caído y me he lastimado. En ese momento, el enfermo por 38 años ganó su pensamiento, no puedo caminar. Pero cuando la palabra de Jesús ganó, él pudo levantarse y caminar. Siempre yo aprendí en la iglesia que soy pecador, era pecador y también pequé. En el aspecto de que yo soy pecador, no tenía fuerza. Soy pecador. Robé mucho y mentí mucho y cometí muchas malas acciones. El problema es que cuando yo iba a la iglesia, más y más se cargaba el pecado en mi corazón en vez de sentirme más ligero. En ese momento comencé a leer la palabra de Dios y la palabra chocaba conmigo. Con certeza yo había pecado, pero la Biblia no reconocía que yo había pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, es cierto.
y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de la redención en Cristo Jesús, fuimos justificados gratuitamente. Dios me está llamando justo. Si Dios me dice que soy justo, mi propia vista y mi propio juicio, soy pecador, soy sucio y malo, robé, mentí, entonces obviamente soy pecador. Y aunque parece que tengo razón, pero delante de su palabra de Dios, ¿quién tiene razón? Tenemos que pensar esta parte. Y como leí hace un momento en 1 Corintios capítulo 6, esa palabra es muy preciosa. ¿Qué dice? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiere decir que no pueden ir al cielo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice. ¿Qué significa esto erais algunos? Que eran ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Así eran. Cometieron estos pecados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que choca con nosotros aquí? En mi pensamiento yo robé, soy pecador. Y soy pecador. Pero Dios dice que en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios ya habéis sido santificados y justificados. En mi pensamiento soy pecador, pero Dios me dice que soy justo. Si yo confío en mi pensamiento, estoy confiando en mí y no en Dios. De lo contrario, si yo creo en la palabra de Dios, entonces yo estoy creyendo en Dios. A pesar de que tú cometiste tales pecados, pero en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, has sido justificado y santificado. Entonces, más que mi pensamiento, el pensamiento de Dios es mucho mayor y más certero. Según mi punto de vista, soy pecador, pero si Dios me dice que soy justo, entonces soy justo. El enfermo por 38 años parecía que no podía caminar. Pero si Jesús le dice que camine, entonces caminó. ¿Por qué? Confió más en la palabra de Jesús que en su pensamiento. Y la persona que no puede caminar es porque desecha la palabra de Jesús y cree en su pensamiento. Desde ese día, viviendo en este mundo, muchas veces yo experimenté esto en la vida de fe. ¿Por qué? Yo tengo muchas deficiencias, muchas debilidades. Mi ser está lleno de muchas faltas. Cuando yo escuchaba pecado, cada vez que salía el tema del pecado, yo me volvía un pecador. El problema es que Dios es el juez. Si Dios dice que fui lavado, justificado y santificado, si Dios dice así, yo también soy justo, soy santo, fui lavado, y así entró en mi corazón. Entonces, recibir la guía del Espíritu Santo, ¿en qué consiste? ¿En seguir mi pensamiento o seguir la palabra del Espíritu Santo? Esta palabra es la palabra de Dios. Según mi punto de vista, yo soy pecador. Pero si Dios me dice que soy justo, entonces yo soy justo. Si Dios me dice que soy santo, entonces soy santo. Si me dice que ya estoy limpio, entonces estoy limpio.
Y viviendo la vida de fe de esta manera, ¿qué sucede después? Cuando yo era pecador y no había podido recibir el perdón de pecados, en mi corazón había gran oscuridad y tiniebla. Después de recibir el perdón de los pecados, comienza a surgir en mi corazón un corazón que nunca había tenido antes. Surge una paz que yo no había tenido antes. Surge un gozo que yo no había tenido antes. Y siendo guiado por el Espíritu Santo, naturalmente tengo el deseo de predicar el Evangelio a la gente, de anunciar y testificar sobre la sangre de Jesús. Y es muy curioso. Alguien como yo puede abrir su boca a anunciar el Evangelio y las personas comienzan a cambiar, a recibir el perdón de pecados, a sanarse de enfermedades, y esto comienza a experimentar. Esto no es algo que yo hice, Dios lo hizo. El Espíritu Santo ni una vez ha desobedecido esta palabra. Si yo digo que sigo el Espíritu Santo, es igual que decir que sigo la palabra. Según mi punto de vista, soy sucio, pero si Jesús me dice que soy limpio, es correcto. Por muy malo que yo parezca, si Jesús me dice que soy justo, es correcto. Y desde ese momento yo desecho los pensamientos que se levantan en mí y comienzo a creer la palabra. ¿Y qué sucede? La guía del Señor comienza a dirigir mi vida. A esto le llamamos la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da sabiduría, me da un corazón que yo no tenía anteriormente. Todo el tiempo yo me arrodillaba ante el Señor, llorando, pidiéndole el perdón por mis pecados. Ahora mis pecados fueron lavados por la sangre de Jesús, y creyendo esto, puedo salir al Señor con luz y agradecimiento en mi corazón. Alguien como yo, una hazaña que yo no puedo realizar, pude realizarla por el Señor y por la guía del Espíritu Santo. Hoy la palabra que leímos de la Biblia, Hechos capítulo 13, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y menciona cómo anunciaron el Evangelio. Dios los guió. El apóstol Pablo, recibiendo la guía de Dios, dejó de perseguir a los cristianos y se convirtió en un evangelista. Lo más importante es, hay una gran diferencia entre mi pensamiento y la palabra de Dios, pero la decisión final es, ¿qué voy a seguir, mi pensamiento o su palabra? Segundo, cuando la palabra de Dios toma lugar en mi corazón y me guía, juntamente con la ayuda del Espíritu Santo en mi corazón, comienza a surgir un nuevo corazón que no tenía antes. Yo también, antes no me gustaba predicar, pero me convertí en un predicador y comparto la palabra ante muchas personas. Soy un instrumento de Dios ahora. Esto no fue por mí, sino fue por Dios y fue por el Espíritu Santo. Me siento muy agradecido. Por eso, nosotros no tenemos que creer en nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento está mal, pero ante la palabra de Dios debo desechar mi pensamiento y seguir su palabra. ¿Qué es lo más imprescindible? Parece que yo pequé y ciertamente soy pecador, pero la palabra de Dios dice que mi pecado fue limpiado, que soy justo y soy santo. Si su palabra dice así, solo tengo que creer. Entonces, el Espíritu Santo comienza a guiarme hacia la paz, me da la sabiduría y bendice mi vida. Aquí muchos apóstoles en Hechos fueron guiados por el Espíritu Santo y recibieron la gracia delante de Dios. Y no tengo palabras para expresar el agradecimiento que yo siento. Nosotros también, por la sangre de Jesús, recibimos el perdón del pecado. No debemos de creer nuestro pensamiento, solamente debemos de creer la palabra y recibir la guía del Espíritu Santo, y estoy seguro que recibiremos la gracia del Señor. Gracias.